Ejercicio 5.48 estática Hibbeler. El ejercicio dice: determine la fuerza P necesaria para jalar el rodillo de 50 kilogramos sobre el escalón liso. Considere que θ es igual a 60 grados. Bien, vamos a utilizar esta figura como diagrama de cuerpo libre, por lo tanto vamos a colocar únicamente las fuerzas que actúan sobre el rodillo al momento de que se aplica la fuerza P. Primero vamos a orientar nuestro plano cartesiano de esta forma. Aquí vamos a tener lo que es el eje X y aquí vamos a tener el eje Y. De esta forma va a estar orientado nuestro plano cartesiano. Bien, aquí vamos a tener actuando de forma vertical lo que es la masa del rodillo de 50 kilogramos. Y tenemos que el ángulo θ vale 60 grados y el ángulo que va a formar la masa del rodillo con respecto al eje Y va a ser igual a 20 grados. ¿Por qué determinamos que tiene un valor de 20 grados? Únicamente aplicamos geometría y trazamos una línea que sea paralela al eje Y de esta forma. Y como nos podemos dar cuenta, entonces al trazar esa línea paralela al eje y esta línea también es paralela a lo que es el eje X, por lo tanto aquí se forma un ángulo de 90 grados y como podemos observar aquí se está formando un triángulo rectángulo. Nos dicen que este ángulo tiene un valor de 20 grados, que es el valor de la pendiente, y sabemos que los tres ángulos de un triángulo rectángulo forman 180 grados. Por lo tanto, si este ángulo vale 90 grados y este ángulo vale 20 grados, entonces este ángulo va a valer 80 grados. Ya que sabemos que ese ángulo vale 80 grados, extendemos únicamente la línea de acción del peso del rodillo y como podemos observar, estas dos líneas forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si forman un ángulo de 90 grados y sabemos que este ángulo vale 80 grados, por lo tanto su ángulo suplementario va a valer 20 grados. Y como nos podemos dar cuenta, esta línea es paralela al eje y esta otra línea es paralela al peso del rodillo y forman un ángulo de 20 grados. Por lo tanto, este ángulo es igual a este otro ángulo. Es por ello que determinamos que el ángulo que forma el peso con respecto al eje Y es de 20 grados. Ahora en el punto B, al aplicar lo que es la fuerza P, vamos a tener una fuerza que se va a oponer al movimiento del rodillo hacia arriba, a la cual vamos a llamar fuerza B. Aquí en el punto A, ya que se trata de dos superficies lisas en contacto, tendríamos una fuerza a la cual le llamaríamos normal A, pero en este caso la normal A vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque al aplicar lo que es la fuerza P, desde el instante en que se aplica la fuerza P, lo que es el rodillo se va a mover hacia arriba, va a tener este movimiento, y al tener ese movimiento, entonces lo que es el rodillo y la superficie ya no va a estar en contacto. Al ya no estar en contacto, por lo tanto, ya no va a haber ninguna reacción entre estas dos superficies, lo que es el rodillo y el plano inclinado. Es por ello que la normal A va a valer 0. Por lo tanto, no es necesario que representemos aquí lo que es la fuerza normal, ya que va a tener un valor de 0. Bien, entonces estas serían todas las fuerzas que actúan en el rodillo al aplicar la fuerza P. Bien, ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre, hacemos sumatoria de momentos con respecto al punto B. Para ello primero vamos a convertir esta masa de 50 kilogramos a peso, por lo tanto lo multiplicamos por la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, lo multiplicamos por 50 kilogramos y nos da un valor de 490.5 newtons, es el valor del peso del rodillo. Bien, aquí para poder hacer sumatoria de momentos con respecto al punto B, vamos a tener que descomponer lo que es el peso del rodillo y la fuerza P en sus componentes X y Y. Como nos podemos dar cuenta, si empezamos por lo que es el peso del rodillo, donde si descomponemos lo que es el peso del rodillo en sus componentes Y y X, nos damos cuenta que para poder calcular el momento de la componente X de la fuerza del peso del rodillo, vamos a tener que encontrar el valor de esta distancia, ya que esa es la distancia perpendicular a la componente Y del peso de 450 newtons. Esa sería la distancia perpendicular a la componente Y del peso de el rodillo. Y también nos podemos dar cuenta que para encontrar el momento de la componente X del peso del rodillo, debemos de encontrar esta distancia. Esa distancia es igual a esta otra distancia que es la distancia perpendicular a lo que es el punto B de la componente X del peso del rodillo. Por lo tanto, vamos a encontrar
estas dos distancias. Bien, entonces para ello vamos a extender lo que es la línea de acción de la fuerza B, y como vemos aquí se está formando un triángulo rectángulo, ya que aquí hay un ángulo de 90 grados debido a que estos son perpendiculares. Bien, aquí podemos observar que si extendemos lo que es esta línea del escalón, al extenderla nos podemos dar cuenta que esa línea toca lo que es el radio interior de el rodillo, y por lo tanto si está tocando lo que es el radio interior del rodillo y nos dicen que el grosor de ese escalón es de 0.1 metros y nos dicen que el radio exterior del rodillo es de 0.6 metros, entonces para poder encontrar el valor del radio interior del rodillo, que sería esta distancia, únicamente le restamos a 0.6 metros, le restamos 0.1 metros, por lo tanto esta distancia vale 0.5 metros, que sería el radio interior del rodillo. Ahora vamos a encontrar el valor de esta otra distancia, la cual vamos a llamar X. Y como se trata de un triángulo rectángulo que se está formando ahí, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, tenemos que 0.6 metros al cuadrado, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, es igual a 0.5 metros, que es el valor de este cateto que ya encontramos, más x al cuadrado, que es el valor de este otro cateto. Despejando x nos queda que x es igual a la raíz cuadrada de 0.6 metros al cuadrado menos 0.5 metros al cuadrado. Resolviendo nos queda que es igual a 0.3317 metros. Este es el valor de esta distancia. Bien, ya que tenemos el valor de estas dos distancias, las cuales nos van a servir para poder calcular el momento de las componentes x y y del peso del rodillo, ya podemos hacer sumatoria de momentos con respecto al punto B. Por lo tanto, vamos a decir que todos los momentos que tengan sentido antihorario van a ser positivos. Por lo tanto, sumatoria de momentos con respecto a B es igual a 0. Por lo tanto, empezamos por la componente Y de el peso del rodillo. Por lo tanto, nos queda 490.5 newtons por el coseno de 20 grados por su brazo de momento, que es de 0.3317 metros, que es esta distancia. Y aquí extendemos la línea de acción de la componente Y de la fuerza del peso del rodillo. Ahora vamos con la componente X del peso del rodillo, y su brazo de momento es esta distancia perpendicular a la fuerza a la componente X del rodillo, que esta distancia es igual a esta distancia que ya calculamos. Por lo tanto nos queda más 490.5 newtons por el seno de 20 grados por su brazo de momento, que es de 0.5 metros. Ahora vamos con la fuerza P, y de igual forma vamos a descomponerla en sus componentes X y vamos a empezar por su componente Y. Y como podemos observar, si extendemos la línea de acción de la componente Y de la fuerza P, nos damos cuenta que esta distancia X es su brazo de momento, ya que es la distancia perpendicular a la fuerza, a la componente Y de la fuerza P. Por lo tanto, nos queda menos P por el seno de 60 grados por su brazo de momento, que es de 0.3317 metros. Ahora vamos con la componente X de la fuerza P. Como podemos observar, esta distancia es su distancia perpendicular al punto B, por lo tanto es su brazo de momento, y esta distancia es igual a esta distancia que ya habíamos encontrado. Por lo tanto nos queda menos P por el coseno de 60 grados por su brazo de momento, que es de 0.5 metros. Todo esto es igual a 0. Resolviendo nos queda que 236.77 newtons metro menos 0.54 metros de P es igual a 0. Despejando a P nos queda que P es igual a menos 236.77 newtons metro entre menos 0.54 metros. Metros con metros se eliminan y nos queda que es igual a 438.5 newtons. Y de este modo es como encontramos el valor de la fuerza P necesario para poder jalar el rodillo sobre el escalón liso. El ejercicio 5.51 estática Hibbeler. El ejercicio dice: determine la fuerza mínima T en el cable y el ángulo crítico θ que hará que la camioneta comience a volcarse, es decir, para que la reacción normal en A sea igual a 0, suponga que la camioneta está frenada y no patinará en B. La camioneta tiene una masa total de 4 megagramos y centro de masa en G. Bien, vamos a utilizar esta figura como diagrama de cuerpo libre, por lo tanto vamos a colocar únicamente las fuerzas que están actuando sobre la camioneta. Bien, en el punto A vamos a tener la normal A, y esta normal A va a valer 0, ya que al momento de aplicar la fuerza T, la camioneta va a tender a girar hacia acá, y por lo tanto
Las ruedas delanteras se levantarán del suelo y por lo tanto no habrá contacto entre las ruedas y el suelo. Por lo tanto la normal A va a valer 0. En el punto B vamos a tener la normal B. En el punto G vamos a tener lo que es la masa de la camioneta, que es de 4 megagramos. Y aquí vamos a tener lo que es la fuerza F y aquí la tensión T. Bien, primero vamos a convertir esta masa a peso, por lo tanto multiplicamos por un megagramo que tiene 1000 kilogramos. Megagramos con megagramos se elimina y nos queda que es igual a 4000 kilogramos. Lo multiplicamos por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y nos queda que es igual a 39.240 newtons. Este es el valor del peso de la camioneta. Bien, ahora vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al punto B y vamos a decir que todos los momentos que tengan sentido antihorario van a ser positivos. Por lo tanto, sumatoria de momentos con respecto a B es igual a 0. Y empezamos por el peso de la camioneta, por lo tanto nos queda 39.240 newtons por su brazo de momento, que es de 2.5 metros. Ahora vamos con la componente Y de la tensión T, por lo tanto nos queda menos tensión T por el coseno de teta por su brazo de momento, que es de 1.5 metros. Ahora vamos con la componente X de la tensión T y nos queda menos tensión T por el seno de teta por su brazo de momento, que es de 3 metros. Todo esto es igual a 0. Resolviendo esta operación y factorizando todo esto, nos queda 98.100 newtons metro menos T por 1.5 metros coseno de teta más 3 metros seno de teta es igual a 0. Despejamos a T y nos queda que menos T es igual a menos 98.100 newtons metro entre 1.5 metros por el coseno de teta más 3 metros seno de teta. Multiplicamos ambos miembros de la ecuación por menos 1 y al multiplicarlo por menos 1 la tensión T se vuelve positiva, al igual que los 98.100 newtons metro también se vuelven positivos. Bien, ya que tenemos lo que es T en función del ángulo teta, vamos a aplicar lo que es cálculo diferencial y máximos y mínimos para poder encontrar el ángulo mínimo, el cual provocará que la camioneta comience a volcarse. Bien, entonces vamos a derivar lo que es esta función, por lo tanto nos queda que derivada de la tensión con respecto a teta es igual, vamos a pasar lo que es todo esto, lo vamos a pasar al numerador, y al pasarlo al numerador nos quedaría 98.100 newtons metro por 1.5 metros por el coseno de teta más 3 metros por el seno de teta elevado a la menos 1. Ya que tenemos esto, vamos a derivarlo y nos queda que derivada de la tensión con respecto a teta es igual a menos 98.100 newtons metro por 1.5 metros por el coseno de teta más 3 metros por el seno de teta. Todo esto a la menos 2 por menos 1.5 metros seno de teta más 3 metros coseno de teta. Ahora vamos a pasar todo esto al denominador. Por lo tanto, nos queda que derivada de la tensión con respecto a teta es igual a menos 98.100 newtons metro menos 1.5 metros por el seno de teta más 3 metros por el coseno de teta entre 1.5 metros coseno de teta más 3 metros seno de teta elevado al cuadrado. Bien, ya que tenemos la primera derivada de la tensión T con respecto a teta, vamos a igualar lo que es esa primera derivada a 0 para poder encontrar los máximos y mínimos de esta derivada. Por lo tanto, al igualar a 0 nos quedaría que todo esto es igual a 0. Por lo tanto, reescribiendo nos queda que esto, que es el valor de la derivada de la tensión con respecto a teta, es igual a 0. Nos quedaría así. Vamos a realizar estas operaciones que nos están marcando y vamos a resolver este binomio. Por lo tanto, nos queda 147.150 newtons metros cuadrados por el seno de teta menos 294.300 newtons metros cuadrados por el coseno de teta entre 2.25 metros cuadrados coseno de teta más 9 metros cuadrados coseno de teta seno de teta más 9 metros cuadrados seno cuadrado de teta es igual a 0. Aquí vamos a aplicar una entidad trigonométrica. Vamos a aplicar la entidad trigonométrica pitagórica, la cual nos dice que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. De esta identidad despejamos al coseno cuadrado de teta, por lo tanto nos queda que coseno cuadrado de teta es igual a 1 menos el seno cuadrado de teta. Vamos a sustituir este valor en este coseno cuadrado de teta, por lo tanto sustituyendo nos queda que 147.150 newtons metros cuadrados por el seno de teta
teta menos 294.300 newtons metros cuadrados por el coseno de teta entre 2.25 metros cuadrados por 1 menos el seno cuadrado de teta más 9 metros cuadrados coseno de teta seno de teta más 9 metros cuadrados seno cuadrado de teta. Todo esto es igual a 0. Resolviendo las operaciones que nos indiquen en el denominador y reduciendo términos semejantes, nos quedaría 147.150 newtons metros cuadrados por el seno de teta menos 294.300 newtons metros cuadrados coseno de teta entre 2.25 metros cuadrados más 6.75 metros cuadrados seno cuadrado de teta más 9 metros cuadrados coseno de teta seno de teta. Todo esto es igual a 0. Ahora vamos a pasar todo el denominador al segundo miembro de la ecuación. Por lo tanto, en el primer miembro nos quedaría todo esto. Y en el segundo miembro, ya despejando, nos quedaría el denominador. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar toda la ecuación a su mínima expresión. Este procedimiento lo vamos a realizar utilizando lo que son identidades trigonométricas e identidades de periodicidad, que son también identidades trigonométricas, y aplicando límites. Este proceso es algo largo y por lo tanto no lo voy a incluir en este video, ya que si no el video se alargaría. Por lo tanto, lo que voy a hacer es únicamente escribir lo que es la ecuación ya simplificada a su mínima expresión para no alargar este video. Bien, entonces aplicando todo ese procedimiento nos quedaría ya simplificada su mínima expresión como 65.400 newtons seno de teta menos 130.800 newtons coseno de teta igual a 0. Así nos quedaría ya simplificada toda esta ecuación. Bien, ya que tenemos toda la ecuación simplificada, vamos a despejar a teta de esta ecuación. Bien, entonces primero vamos a dividir ambos miembros de la ecuación entre el coseno de teta y nos queda que 65.400 newtons por el seno de teta entre coseno de teta menos 130.800 newtons es igual a 0. Aquí, como vemos, aquí hay una identidad trigonométrica, la cual sabemos que tangente de teta es igual al seno de teta entre coseno de teta. Por lo tanto, sustituyendo por su identidad trigonométrica, nos queda que 65.400 newtons por la tangente de teta menos 130.800 newtons es igual a 0. Despejando a teta, nos queda que teta es igual a tangente inverso de 130.800 newtons entre 65.400 newtons. Resolviendo nos queda que es igual a 63.44. Aquí nos dio un signo positivo. Por lo tanto, como nos dio un signo positivo, se trata de un mínimo para la derivada de la tensión con respecto a teta. Y es exactamente lo que estamos buscando, el ángulo mínimo, el cual provocará que la camioneta se empiece a volcar. Bien, ya que tenemos entonces el ángulo, únicamente sustituimos en la ecuación que encontramos al hacer sumatoria de momentos con respecto a B. Por lo tanto, sustituyendo nos queda que es igual a 98.100 newtons metro entre 1.5 metros por el coseno de 64.44 más 3 metros por el seno de 64.44. Resolviendo nos queda que es igual a 29.252.3 newtons. Y de este modo es como encontramos el ángulo crítico, así como el valor de la tensión en el cable mínima que hará que la camioneta comience a volcarse.